Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a ver en esta mañana una historia muy interesante, como es Jesús y la viuda. Esta historia está centrada en el texto de Marcos, en el capítulo 12, del verso 41 al 44. Veamos entonces esta historia. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo estaba en el templo. Había ingresado al templo, había tomado asiento y sentado comenzaba a observar cómo la gente, cómo las personas realizaban la entrega de su ofrenda. Echaban el dinero en el arca de la ofrenda, y colocaban ahí su ofrenda. Personas de diferente tipo de condición económica. Algunos echaban una regular cantidad de dinero, pero notó que cuando ingresaban los ricos, colocaban una fuerte cantidad de dinero. La Biblia dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Estaba así en esta situación cuando de repente se presenta una mujer y la Biblia lo define como una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Aquí hay que observar dos cosas. En primer lugar, que en la sociedad en la cual vivimos hay dos tipos de viuda. La viuda que tiene bienes, posesiones, porque el marido, el esposo fallecido, le dejó esto como herencia a su muerte. Entonces administra esos bienes, esas posesiones y tiene cómo ayudarse, cómo apoyarse. Pero hay otro grupo de viudas, que lamentablemente son muchas, que no tienen ese respaldo económico. Es decir, el marido, el esposo falleció y la mujer se quedó viuda, sola, y no hay un apoyo económico, no tiene un soporte económico. En este caso tenemos viudas pobres. Esta es la condición de esta mujer, que durante años, después del fallecimiento de su esposo, estaba viviendo en una condición ya de pobreza, y de pobreza en realidad extrema. Porque dice la palabra de Dios que esta viuda pobre, al presentarse en el arca de la ofrenda, echó, dice, dos blancas, o sea, un cuadrante. En esos tiempos, la moneda romana que existía en esos tiempos, las blancas, el cuadrante, eran monedas romanas, pero eran de un pequeñísimo, pero pequeñísimo valor. Era lo último en cuanto a moneda, en cuanto a valor. Entonces, esta moneda es la que echó esta mujer, un cuadrante, o sea, o dos blancas, o sea, un cuadrante. Cuando el Señor Jesucristo miró estas acciones de parte de las personas al echar la ofrenda, dice la Biblia que llama a sus discípulos. Llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Las otras personas que habían colocado su ofrenda habían colocado regular cantidad de dinero, y con mayor razón los ricos. Los ricos, dice la Biblia, que echaban mucho dinero, así lo precisa la Biblia, mucho dinero. Sin embargo, en comparación de esas cantidades, la mujer viuda, pobre, echó más. Para los ojos de Dios y para los ojos del Señor Jesucristo, esta mujer, esta viuda pobre, echó más que todos. ¿Por qué razón? Y aquí nos explica. La palabra dice, el Señor Jesús dijo, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para esta mujer en realidad significaba esas pequeñísimas blancas o un cuadrante, significaba en realidad su sustento, significaba para ella su alimento, porque no tenía otros ingresos económicos como otras personas. Y así lo hizo esta mujer. En otras palabras, lo que encontramos aquí es que el Señor Jesús toma muy en cuenta, más que la cantidad de dinero, toma en cuenta la actitud. Recordemos eso, que la actitud cuenta más que las acciones. Vamos ahora a las reflexiones. En primer lugar, la ofrenda es un presente que damos de manera voluntaria. Lo damos con cariño, lo damos con amor y lo hacemos con alegría también de corazón, de acuerdo a nuestra decisión personal.
Esto es conforme a la palabra de Dios, porque esto es lo que le agrada a Dios, cuando uno se desprende voluntariamente y lo hace con cariño y con amor a Dios, no importando la cantidad. Si un pastor o cura, sacerdote o líder, quien sea, nos quiera cuestionar o te quiera cuestionar a ti por la ofrenda que das, por la cantidad que das, está mal, está pero muy mal. Eso no le agrada a Dios, más bien, porque a Dios lo que le agrada es, y toma en cuenta, es la actitud de cariño, de amor que hacemos esa entrega, tanto de ofrenda económica como también de alguna acción que podemos hacer para nuestro prójimo. Cuando a nuestro prójimo le hacemos un bien, Dios lo cuenta, Dios toma en cuenta. No nos interesan las personas que hay alrededor, sino sobre todo el bien que hacemos y por qué lo hacemos. Y eso delante de Dios. Por eso en la número 2 dice como reflexión, la ofrenda es a Dios en realidad. En la número 3 debemos tomar en cuenta que esta mujer era una viuda pobre y no tenía lo necesario para poder vivir. En realidad es una situación muy sacrificada que hizo esta mujer. Por otro lado, también tomemos en cuenta que el cuadrante era una moneda romana, pero de un pequeñísimo valor. Para la viuda, sin embargo, esta pequeña moneda significaba su sustento, su alimento. Y la viuda, con esta acción, podemos entender y notar que verdaderamente confiaba en Dios como su proveedor, su